Dicen que el silencio es la respuesta de los que no tienen nada que decir. Pero se equivocan. A veces el silencio es simplemente la paciencia del que sabe demasiado. Recuerdo el sonido exacto de aquella mañana en el juzgado. El golpe rítmico y arrogante del bolígrafo de oro de mi marido sobre la mesa de caoba. Él me miró con esa lástima fingida que reservaba para las cosas rotas y le susurró a su abogado que yo era inofensiva. Que mi falta de ambición era mi mayor defecto. Pobre Javier. Estaba tan ocupado celebrando que había protegido sus cuentas bancarias que no se dio cuenta de la verdad. No vio que mi quietud no era sumisión sino una despedida. Él creía estar presenciando el final de una mujer derrotada. No tenía ni la menor idea de que con cada golpe de ese bolígrafo estaba firmando el prólogo de su propia ruina absoluta. Y yo simplemente le dejé ganar. El golpe seco del mazo resonó en la sala como un disparo. Pero yo no me inmuté. En aquel teatro frío y despiadado de los juzgados de familia de Madrid yo era la actriz principal de una tragedia. Sin embargo, mi única línea de guión era el silencio. Mi exmarido Javier del Castillo sonreía con esa mueca de suficiencia que tanto conocía mientras la jueza leía el veredicto que me despojaba de todo. Los murmullos en la galería me pintaban como una tonta. Una mujer tan rota que ni siquiera podía hablar por sí misma. Pero lo que ellos veían como debilidad era en realidad una estrategia calculada y devastadora. Nadie sabía que mi silencio era un escudo. Un muro invisible protegiendo un secreto tan monumental que estaba a punto de destrozar el mundo de todos los que me habían hecho daño. Porque 5 días después una sola noticia convertiría esos murmullos en jadeos de asombro. La exmujer derrotada y silenciosa estaba a punto de ser presentada al mundo con un título muy diferente. Heredera única. Esta es la historia de cómo el momento más silencioso de una mujer se convirtió en su victoria más ruidosa. La sala del tribunal era una sinfonía de crueldades silenciosas. El chirrido de un zapato de cuero caro sobre el suelo pulido. El crujido de los papeles que detallaban el desmembramiento de una vida. El suspiro casi inaudible de la jueza. Pero para mí el sonido más fuerte era el golpeteo rítmico y confiado del bolígrafo de oro de mi exmarido contra su inmaculada carpeta de piel. Ta, ta, ta. Era como un metrónomo contando los segundos finales de mi vieja vida. Javier del Castillo estaba sentado frente a mí como un retrato de la victoria sin esfuerzo. Su traje hecho a medida en la calle Serrano costaba probablemente más que la pensión que estaba luchando con tanta vehemencia para no pagarme. A su lado estaba su abogado Ricardo Almansa. Un hombre con sonrisa de depredador que barajaba sus documentos con el aire presumido de un maestro de ajedrez que tiene a su oponente en jaque mate. Señora Velasco, dijo la jueza con una voz cargada de esa impaciencia cansada que se había ido acumulando toda la mañana. El tribunal le ha hecho una pregunta directa. Levanté la vista. Mis ojos se encontraron con los de la jueza por un momento fugaz. No vi malicia en ella sino frustración. Solo era una funcionaria que quería limpiar su mesa para pasar a la siguiente familia rota. Luego mi mirada se desvió hacia Javier. Él se inclinó ligeramente hacia adelante. Había un brillo de anticipación en sus ojos oscuros. Él quería que yo luchara. Quería que llorara. Quería que gritara y negara todo con esa pasión frenética que él siempre había despreciado en mí. Él quería un espectáculo. Pero yo no le di nada. Mis manos permanecieron perfectamente quietas en mi regazo. Había dado instrucciones precisas a mi abogado de oficio. Él debía presentar los hechos fríamente, pero yo no testificaría. Yo no entraría en su juego. Ricardo Almansa se puso de pie. Su voz retumbó con una teatralidad ensayada. Señoría, el silencio de la demandada habla por sí mismo. Es el silencio de la culpabilidad. Durante 2 años mi cliente el señor del Castillo invirtió su dinero duramente ganado en lo que creía que era el sueño de su esposa. Un taller de restauración de arte que se convirtió en una pesadilla financiera debido a su temperamento artístico.
Él no pide retribución. Simplemente pide una ruptura limpia. Y que el tribunal reconozca que no debe ser penalizado pagando una pensión a la persona responsable de tal pérdida financiera. Era una manipulación maestra de la verdad. El taller había sido idea de Javier. Un proyecto de vanidad para presumir ante sus amigos de tener una esposa culta. Él lo había financiado mal desde el principio. Y cuando conoció a Vanessa, su nueva y joven acompañante, comenzó a asfixiar el negocio para crear el fracaso que ahora me estaba imputando. No solo me había roto el corazón. Había intentado romper mi espíritu. Quería reescribir la historia para que yo no fuera solo la esposa descartada sino la incompetente. Señora Velasco, repitió la jueza endureciendo el tono. Esta es su última oportunidad para dirigirse al tribunal respecto a la solicitud de pensión y la división de los activos restantes. Su silencio se tomará como aquiescencia. Sentí el peso de cada ojo en la sala. La mirada compasiva de los extraños. La mueca triunfante de Javier. Este era el momento de mi humillación pública. Había entrado en este matrimonio con una carrera prometedora y una pequeña herencia de mi abuela. Me iba sin nada más que una maleta de ropa y una montaña de deudas que Javier había diseñado inteligentemente para que estuvieran a mi nombre. Respiré hondo. Lento. Deliberado. Miré directamente a Javier sosteniendo su mirada. Un parpadeo de confusión cruzó su rostro. Él esperaba lágrimas. Un temblor en el labio. Pero solo vio una serenidad inquietante. Negué con la cabeza de forma casi imperceptible hacia mi abogado. Él se desplomó en su silla derrotado. Mi clienta no tiene declaración, señoría, dijo él. El mazo cayó. A la luz de las pruebas presentadas y la negativa de la demandada a impugnar las reclamaciones, el tribunal falla a favor del demandante, el señor del Castillo. Se deniega la solicitud de apoyo conyugal. Todas las deudas comerciales pendientes se asignan a la señora Velasco. El piso del barrio de Salamanca y su contenido se otorgan al señor del Castillo. Este matrimonio queda disuelto. El sonido resonó finalizando mi borrado. Javier apretó sutilmente el puño bajo la mesa. Ricardo le dio una palmada en el hombro. Todos se pusieron de pie. Mis movimientos fueron medidos y tranquilos mientras me daba la vuelta para salir de la sala. Pude escuchar a Vanessa, que había estado sentada en la última fila, susurrar con emoción a una amiga. Es libre, por fin se acabó. Podemos ir a Ibiza la semana que viene. No miré atrás. Caminé pasando las filas de bancos con la espalda recta y la cabeza alta. Sentía el aguijón de su juicio como 1000 pequeñas agujas. Pero debajo de eso una certeza fría y dura comenzaba a formarse. Ellos pensaban que habían presenciado un final. No tenían idea de que acababan de presenciar el comienzo. Salía la tarde brumosa de Madrid. Era una mujer sin nada a su nombre. Y por primera vez en años me sentí total y peligrosamente libre. Porque ellos creían que mi silencio era mi derrota. Pero ignoraban que en apenas 120 horas ese mismo silencio retumbaría más fuerte que cualquier grito. Se arrepentirían de cada palabra dicha. De cada euro contado. De cada mirada de desprecio. La tormenta estaba a punto de llegar. Y esta vez yo no sería la víctima. La llave giró en la cerradura con dificultad. La puerta se abrió con un gemido de bisagras oxidadas. Mi nuevo hogar era un apartamento interior en un cuarto piso sin ascensor. Estaba lejos del lujo. Las paredes eran finas como el papel y tenían manchas de humedad que dibujaban mapas tristes en el techo. Dejé mi única maleta en el suelo de terrazo viejo. Me senté en el sofá hundido que venía con el alquiler. Y cerré los ojos. El silencio aquí era diferente. Era un silencio pobre pero honesto. Mi mente, sin embargo, voló hacia atrás. Hacia el lugar del que acababa de ser expulsada. El gran ático en la calle Claudio Coello.
En el corazón del barrio de Salamanca. Aquella casa era perfecta. Demasiado perfecta. Todo allí era mármol frío y muebles de diseño italiano donde daba miedo sentarse. Las alfombras eran tan blancas que parecía prohibido pisarlas. Javier llamaba a eso elegancia y clase. Yo lo llamaba un mausoleo en vida. Un escaparate brillante donde no se permitía la vida real. Durante años viví convencida de que era afortunada. Mis amigas envidiaban mis bolsos de marca y mis veranos en barcos privados. No veían los hilos invisibles que movían mis manos y mi boca. Javier era un titiritero sutil. Recuerdo una noche en particular. Yo acababa de llegar de mi pequeño taller de restauración. Todavía traía el olor a trementina y barniz antiguo impregnado en la piel y en el pelo. Eran aromas que yo amaba profundamente. Para mí olían a historia. A tiempo recuperado. A paciencia. Pero Javier arrugó la nariz nada más verme entrar por el recibidor. Me tomó las manos. No fue una caricia de bienvenida. Fue una inspección sanitaria. Elena, por Dios, dijo con ese tono suave que usaba para herir. Mira tus uñas. Tienes restos de pintura azul bajo la cutícula. Pareces una obrera manual. Esta noche tenemos una cena importante con los socios del banco. Ponte guapa y haz el favor de frotarte bien esas manchas con disolvente. No quiero que piensen que no puedo mantenerte y que tienes que trabajar para comer. Aquellas palabras dolieron más que cualquier bofetada. Poco a poco y sin darme cuenta dejé de ir al taller. Dejé que mis pinceles se secaran y se pusieran rígidos. Cerré los botes de barniz. Me convertí en lo que él quería. Un adorno. Una mujer florero que sonreía en las galas benéficas y asentía dócilmente mientras los hombres hablaban de inversiones y dividendos. Me compraba vestidos que costaban miles de euros. Me colgaba joyas al cuello que pesaban como cadenas de presidiario. Pero nunca me preguntaba qué pensaba. Nunca le interesó mi opinión sobre un libro o sobre una noticia. Para Javier yo era un activo más en su balance de situación. Como su coche deportivo alemán o su colección de relojes suizos. Yo estaba allí para que él brillara más. Luego apareció Vanessa. La vi por primera vez en una recepción de Navidad. Era joven. Muy joven. Llevaba un vestido rojo excesivo y se reía muy alto de chistes que no tenían gracia. Javier la miraba con esa hambre de posesión que yo conocía tan bien. Muchos pensaron que mi dolor venía de los celos. De la típica rabia de la esposa reemplazada por un modelo más nuevo. Se equivocaban. Al verlos juntos aquella noche no sentí ira. Sentí una profunda y triste claridad. Comprendí que la traición de Javier no había empezado en la cama de un hotel con esa chica. Había empezado mucho antes. Había empezado el día en que dejó de admirar mi talento para empezar a avergonzarse de él. El día en que mi voz se volvió ruido para sus oídos. Vanessa no era la causa de nuestra ruptura. Era solo el síntoma final. El síntoma de un amor que se había podrido por el desprecio y la superficialidad. Él no buscaba una compañera de vida. Buscaba un espejo que le devolviera la imagen de hombre poderoso que él creía ser. Y yo con mis manos manchadas de pintura y mis silencios reflexivos había dejado de ser un espejo útil. En aquel sofá viejo de mi piso alquilado miré mis manos. Estaban limpias de barniz tal como él quería. Pero estaban vacías de vida. Javier me había quitado mi oficio. Me había quitado mi pasión. Me había quitado mi voz. Pero mientras la noche caía sobre los tejados de Madrid me prometí algo. Mañana compraría guarras. Mañana compraría pigmentos. Mañana volvería a mancharme las manos. Porque esas manchas no eran suciedad. Eran mi dignidad. Y nadie volvería a decirme cómo debían oler mis sueños.
Durante aquellos meses finales de mi matrimonio, cuando la soledad en el ático de Salamanca se volvía insoportable, yo encontré un refugio secreto. No era un club de campo exclusivo, ni un salón de belleza de lujo. Era una cafetería antigua en el corazón del barrio de las Letras. Allí el suelo era de madera vieja que crujía al pisar. El aire olía a café recién molido y a canela. No había mármol frío ni camareros con guantes blancos. Solo había mesas de hierro forjado y el murmullo suave de gente leyendo o escribiendo. Era el único lugar en todo Madrid donde yo podía dejar de ser la esposa trofeo de Javier del Castillo y volver a ser simplemente Elena. Fue allí donde lo conocí. Siempre se sentaba en la misma mesa junto a la ventana que daba a la calle Huertas. Era un anciano de unos 80 años. Vestía de una manera que ya casi no se ve en la ciudad. Llevaba trajes de lana gruesa algo gastados por el tiempo, una bufanda de cuadros y un sombrero que dejaba sobre la silla con cuidado reverencial. Nadie parecía notarlo. Para el mundo moderno y apresurado él era invisible. Un mueble más. Pero yo lo vi. Un día me atreví a hablarle. Él estaba leyendo un libro sobre la pintura negra de Goya. Un tema que me fascinaba. Perdone que le moleste, le dije con timidez. Esa edición es magnífica. Rara vez se ve a alguien apreciando esa etapa del pintor. Él levantó la vista. Sus ojos eran claros. Agudos. Inteligentes. No tenían esa neblina de cansancio que suelen tener los ancianos solitarios. Me sonrió y su rostro se llenó de arrugas amables. La oscuridad de Goya tiene mucha luz si uno sabe dónde mirar, señora, me respondió con una voz profunda y rasgada. Así comenzaron nuestras tardes. Él me dijo que le llamara sombra. Decía que a su edad uno ya no es protagonista de nada sino solo una sombra que observa pasar la vida de los demás. Nunca le pregunté su apellido. Nunca le pregunté a qué se dedicaba o si tenía familia. Y él, con una caballerosidad exquisita, tampoco me preguntó nunca por qué una mujer vestida con ropa cara tenía los ojos tan tristes. Nos tratábamos siempre de usted. Era un respeto mutuo que me hacía sentir digna. Hablábamos durante horas. Mientras Javier estaba ocupado cerrando tratos o cenando con Vanessa, yo aprendía de aquel anciano. Hablábamos de la técnica de veladuras de Velázquez. De la historia de las calles de Madrid. De cómo las cosas antiguas tienen alma porque han sobrevivido al olvido. Con el señor Sombra yo no era tonta. No era aburrida. Era inteligente. Era escuchada. Recuerdo una tarde lluviosa de noviembre que marcó mi destino para siempre. El camarero trajo la cuenta a nuestra mesa. Eran apenas 3,50 € por 2 cafés y unos churros. El señor Sombra se llevó la mano al bolsillo interior de su chaqueta. Su rostro palideció ligeramente. Buscó en el otro bolsillo. Luego en el pantalón. Sus manos empezaron a temblar. Lo he olvidado, murmuró con una vergüenza profunda bajando la mirada. He olvidado mi cartera en casa. ¡Qué desastre! ¡Qué vergüenza, por Dios! Vi el pánico en sus ojos. El miedo de un anciano digno a ser tratado como un moroso o un mendigo. Sin dudarlo un segundo puse mi mano suavemente sobre su brazo. Por favor, señor Sombra, dije con calma. No se preocupe en absoluto. Es un honor para mí invitarle hoy. Considérelo un pequeño pago por la lección magistral que me ha dado sobre el Museo del Prado. Pagué la cuenta. Dejé una buena propina. Y le sonreí para quitarle importancia al asunto. Él me miró fijamente durante un largo minuto. No había codicia en su mirada. Había una evaluación profunda. Como si estuviera mirando a través de mi piel. «Usted es restauradora de arte, ¿verdad, Elena?», me preguntó de repente. Sí, le respondí con nostalgia. O al menos lo era.
Me dedicaba a limpiar el barniz oscurecido por el tiempo para devolver la luz a los cuadros. A reparar las grietas que causan los años. El señor Sombra asintió lentamente mientras se ponía su sombrero gastado. Es un oficio noble salvar lo que otros dan por perdido, dijo él. Usted tiene el don de ver el valor donde otros solo ven vejez o suciedad. Se levantó para irse. Se apoyó en su bastón de madera y me miró una última vez antes de salir a la lluvia. Usted restaura lienzos rotos, Elena. Es experta en arreglar las grietas de la pintura. Pero dígame una cosa. ¿Quién restaura su alma? ¿Quién se ocupa de limpiar el barniz triste que cubre su propia vida? Su pregunta me golpeó más fuerte que cualquier insulto de Javier. Me quedé allí sentada en silencio mientras él desaparecía entre la gente de la calle Huertas. No sabía quién era él realmente. No sabía que aquel anciano que había olvidado su cartera para pagar un café era en realidad don Antonio Montenegro. Uno de los hombres más ricos y poderosos de España. Y ciertamente no sabía que aquella tarde por el precio de un café y un poco de bondad yo acababa de pasar la prueba más importante de mi vida. Recuerdo perfectamente el día en que Javier sentenció su propio futuro. Aunque en aquel momento él creía que estaba asegurando su fortuna. Fue 3 semanas antes del juicio final. Estábamos en su despacho privado en casa. Una habitación que olía a cuero caro y a ambición desmedida. Javier estaba sentado detrás de su inmensa mesa de caoba. Parecía un banquero de otra época. De esos que deciden el destino de las familias con un simple trazo de pluma. Delante de mí había una pila de documentos legales. Eran densos. Llenos de jerga jurídica y cláusulas en letra pequeña. Pero el mensaje central era claro y brutal. Javier quería cambiar nuestro régimen económico matrimonial. Quería pasar de gananciales a separación de bienes con carácter retroactivo. Él entrelazó sus dedos y me miró con esa falsa condescendencia que tanto le gustaba usar. Elena, cariño, esto es lo mejor para los dos, dijo con voz suave. Tú tienes alma de artista. Vives en las nubes. Los negocios son sucios y complicados. No tienes cabeza para las finanzas. Es mejor que separemos nuestros patrimonios. Así si mis inversiones van mal tú estarás protegida. ¿Mentía? Claro que mentía. Yo sabía exactamente por qué lo hacía. Unos días antes había visto un mensaje iluminarse en la pantalla de su móvil mientras él estaba en la ducha. Era de Vanessa. Decía algo sobre unos billetes de avión a las Maldivas y sobre lo impaciente que estaba por empezar su nueva vida juntos. Javier no me estaba protegiendo. Estaba blindando su dinero. Estaba preparando el terreno para echarme de su vida sin que yo pudiera reclamar ni un euro de las ganancias que él había acumulado durante nuestros años juntos. Él quería asegurarse de que cuando presentara la demanda de divorcio yo no tuviera derecho a nada. Sentí una náusea profunda en el estómago. No era dolor por el dinero. Era asco. Asco por haber compartido mi cama y mis sueños con un hombre que me veía como un pasivo financiero que había que liquidar. Un hombre que calculaba su matrimonio en una hoja de cálculo. Podría haber gritado. Podría haber contratado a un abogado agresivo para pelear cada céntimo. Pero estaba cansada. Estaba agotada de luchar contra un muro de ego. Miré los papeles. Luego lo miré a él. Vi el miedo en sus ojos. Un miedo pequeño y miserable. El miedo de perder sus juguetes caros. Está bien, Javier, dije con calma. Tomé su pluma estilográfica. Esa misma pluma que luego golpearía rítmicamente en el tribunal. Y firmé. Firmé mi renuncia a sus millones. Firmé mi aceptación de que yo no valía nada para él. Firmé la separación absoluta de nuestros bienes presentes y futuros. Lo que Javier no sabía en ese momento era que esa firma era su propia trampa.
Al exigir legalmente que lo suyo fuera suyo y lo mío fuera mío, él estaba construyendo la muralla que le impediría tocar mi herencia. Él creía que estaba protegiendo su tesoro de mí. Pero en realidad estaba protegiendo mi futuro tesoro de su propia codicia. Es curioso cómo la vida tiene un sentido del humor tan afilado. Su propia avaricia fue el arquitecto de su ruina. Unos días después de firmar aquellos papeles volví a la cafetería del barrio de las Letras. Necesitaba limpiar mi mente. El señor Sombra estaba allí. En su mesa de siempre. Parecía más frágil que de costumbre. Su piel tenía el color del papel antiguo. Le conté vagamente que estaba pasando por cambios difíciles. Que iba a empezar de cero. Él me escuchó con esa atención profunda que solo tienen los que saben que les queda poco tiempo. Removió su café despacio. Muy despacio. Elena, dígame una cosa, dijo con voz ronca. Si usted tuviera poder. Si tuviera en sus manos la capacidad real de cambiar las cosas. ¿Qué haría? Pensé en Javier. En su poder vacío. En sus torres de cristal y su arrogancia. No intentaría dominar el mundo, señor Sombra, le respondí con honestidad. El mundo es demasiado ruidoso y testarudo. Creo que usaría ese poder para proteger las cosas pequeñas. Las cosas frágiles que la gente aplasta sin querer. El talento de un joven artista. Un edificio histórico a punto de caer. Un lugar tranquilo para pensar. Me detuve un momento y miré por la ventana. Supongo que construiría un santuario. No un imperio. El señor Sombra me miró largamente. Sus ojos azules brillaron con una intensidad que me estremeció. Asintió levemente con la cabeza como quien toma una decisión final e irrevocable. Un santuario, repitió él en un susurro. Sí. Creo que usted haría exactamente eso. Aquella fue la última vez que lo vi. Pagué nuestros cafés como siempre. Le ayudé a ponerse el abrigo. Y nos despedimos en la puerta. No hubo grandes discursos. Solo un hasta luego que ambos sabíamos que era un adiós. Yo me fui a preparar mi divorcio. Él se fue a morir en silencio. Y a cambiar mi vida para siempre. Los días siguientes a mi última charla con el señor Sombra fueron extraños. Volví a la cafetería del barrio de las Letras 3 veces. Pero su mesa junto a la ventana estaba vacía. La silla donde solía dejar su sombrero de fieltro permanecía desocupada. Pregunté al camarero con cierta inquietud. Él solo se encogió de hombros mientras limpiaba la barra con un trapo húmedo. No ha vuelto, señora. Quizás el frío le ha sentado mal. Ya sabe cómo son los huesos viejos. Sentí una punzada de tristeza. Pero la vida en Madrid seguía su curso frenético y yo tenía mis propias batallas que librar. Una mañana, mientras tomaba un café rápido en una barra de metal, vi las noticias en la televisión del local. El presentador hablaba con voz grave sobre el fallecimiento de don Antonio Montenegro. Decían que era un magnate. Un aristócrata solitario que poseía medio país. Mostraron imágenes de sus empresas y de sus fincas en Toledo. Yo ni siquiera presté atención a la pantalla. Estaba demasiado ocupada contando las monedas que tenía en el monedero para pagar mi desayuno. Para mí aquel don Antonio era solo otro rico que se iba al otro barrio dejando una montaña de dinero que no podría llevarse. No tenía ni idea de que mi amigo el señor Sombra y aquel titán de la industria eran la misma persona. Mi realidad era mucho más pequeña. Y mucho más urgente. Sobrevivir. Esa era mi única tarea. Después del juicio me dediqué a buscar trabajo. Recuperé mis viejos contactos en el mundo de la restauración. Eran trabajos pequeños. Limpiar un marco dorado por aquí. Arreglar una grieta en un lienzo menor por allá. Me pagaban poco. A veces apenas 100 euros por un trabajo de 2 días.
Pero ese dinero era mío. Nadie me lo daba con desprecio. Nadie me pedía que sonriera a cambio. Recuerdo la primera noche en mi piso alquilado después del divorcio oficial. Me hice una tortilla francesa para cenar. Me senté en una silla de plástico. Comí despacio escuchando el ruido de los vecinos a través de las paredes finas. No había champán. No había caviar. Pero la tortilla me supo a gloria. Me supo a dignidad. Me supo a paz. Javier ya no era mi problema. Era solo un mal recuerdo. Un accidente del que había salido viva aunque con cicatrices. O eso creía yo. 5 días después de la sentencia del tribunal sonó el timbre de mi puerta. Eran las 10 de la mañana. El cartero me entregó un sobre grueso de color crema. Tenía un peso considerable. Tuve que firmar el recibí con mano temblorosa. Miré el remitente y el aire se me atascó en la garganta. Bufete Echevarría y Asociados. Paseo de la Castellana. El corazón me dio un vuelco violento. Conocía ese nombre. Todo el mundo en Madrid conocía ese nombre. Eran los abogados más caros y despiadados de la ciudad. Solo representaban a la élite. A la realeza financiera. El pánico me invadió de inmediato. Javier. Tenía que ser Javier. No tenía suficiente con haberme dejado sin nada. Seguro que había encontrado alguna cláusula olvidada. Alguna deuda oculta que quería endosarme. O quizás quería demandarme por difamación solo por haber existido. Mi mente imaginó lo peor. Pensé que venían a quitarme lo poco que me quedaba. Quizás mis herramientas de trabajo. Abrí el sobre con dedos torpes. La carta era breve y formal. Me citaban en sus oficinas a la mañana siguiente. Asunto de máxima importancia. Preguntar por doña Carmen Echevarría. Pasé la noche en vela. Dando vueltas en mi cama estrecha. El miedo es un compañero frío que se mete bajo las sábanas. A la mañana siguiente me puse mi mejor traje. Era un sastre gris marengo que había sobrevivido a la purga de mi armario. Me maquillé para ocultar las ojeras. Tomé el metro hasta la zona financiera. El edificio del bufete Echevarría era una torre de cristal que arañaba el cielo de Madrid. Entré en el vestíbulo. El suelo brillaba tanto que podía ver mi reflejo asustado en él. Todo allí olía a dinero y a poder. Subí en el ascensor hasta la planta 40. Sentí como se me taponaban los oídos por la altura. Cuando las puertas se abrieron me recibió un silencio sepulcral. Una secretaria impecable me guió hacia una puerta de roble macizo. Señora Velasco, pase por favor. Doña Carmen la está esperando. Entré. La habitación tenía unas vistas impresionantes de la ciudad. Pero yo solo tenía ojos para la mujer sentada detrás del escritorio y para la carpeta de piel que descansaba sobre la mesa. Me senté al borde de la silla. Apreté mi bolso contra mi pecho como si fuera un escudo. Estaba lista para luchar. Estaba lista para defender mi pequeña y pobre libertad contra cualquier ataque de Javier. No sabía que Javier no tenía nada que ver con esto. No sabía que al cruzar esa puerta yo había dejado de ser la mujer pobre que contaba monedas para el café. No sabía que mi vida acababa de dar un giro de 180 grados. Doña Carmen me miró por encima de sus gafas. Su expresión era ilegible. Buenos días, Elena, dijo ella con voz grave. Gracias por venir con tanta urgencia. Tenemos mucho de qué hablar. Y entonces abrió la carpeta. Doña Carmen extrajo una fotografía en blanco y negro del interior de la carpeta de piel. La deslizó suavemente sobre la mesa de caoba hasta que quedó frente a mí. Mis ojos se posaron en la imagen. Sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía. En la foto aparecía un hombre joven montado a caballo en una finca de campo. Sonreía con fuerza y vitalidad.
Pero los ojos. Aquellos ojos claros y agudos eran inconfundibles. Eran los mismos ojos que me habían mirado con amabilidad tantas tardes en la cafetería del barrio de las Letras. Eran los ojos del anciano que olvidaba su cartera. Eran los ojos de mi amigo el señor Sombra. ¿Conoce a este hombre?, preguntó doña Carmen con suavidad. Sí, susurré con un hilo de voz. Es el señor Sombra. Es un amigo. Solíamos tomar café juntos. La abogada asintió lentamente. Se quitó las gafas y me miró con una seriedad profunda. Elena, ese hombre era don Antonio Montenegro. El nombre retumbó en mi cabeza. Don Antonio Montenegro. El magnate. El dueño de medio sector industrial de España. La noticia que había visto de refilón en la televisión cobró de repente un sentido aterrador. Mi amigo Sombra era multimillonario. Pero falleció hace 2 semanas, continuó doña Carmen. Justo antes de que comenzara su juicio de divorcio. El dato me golpeó. Hace 2 semanas. Eso significaba que mientras yo estaba sentada en el tribunal aguantando la humillación de Javier y su abogado, mi amigo ya no estaba en este mundo. Una ola de dolor genuino me invadió. No me importaba quién era en los papeles. Para mí seguía siendo el anciano solitario que necesitaba compañía. Entonces, ¿por qué estoy aquí?, pregunté con lágrimas en los ojos. Si él murió hace 2 semanas, ¿por qué me llaman ahora? Doña Carmen se inclinó hacia adelante. Su voz bajó un tono volviéndose confidencial. Porque esas fueron sus instrucciones precisas y estrictas, Elena. Don Antonio dejó un testamento cerrado ante notario con una cláusula de ejecución temporal. El contenido de su última voluntad no podía ser revelado a nadie. Absolutamente a nadie. Hasta que usted tuviera en su mano la sentencia firme de divorcio. Me quedé paralizada. Él sabía lo de mi divorcio. Yo se lo había contado entre sorbos de café. Don Antonio quería protegerla, explicó la abogada. Él sabía que su marido era un hombre codicioso. Si esta herencia se hubiera hecho pública antes de que la jueza dictara sentencia, su exmarido habría alargado el proceso. Habría intentado reclamar parte de este dinero alegando que el derecho se generó durante el matrimonio. Don Antonio quería asegurarse de que Javier del Castillo no viera ni un solo céntimo de su legado. Él esperó a que usted fuera libre. Esperó a que yo fuera libre. La frase se clavó en mi pecho. Incluso desde la tumba aquel anciano me había cuidado. Había protegido mi futuro con el mismo silencio estratégico que yo había usado en el juicio. ¿Y qué es lo que me ha dejado?, pregunté todavía aturdida. Pensé en sus libros antiguos. Quizás su sombrero. O tal vez una pequeña suma para ayudarme a empezar de nuevo. Doña Carmen respiró hondo. Pasó la página del documento legal. Elena. Don Antonio Montenegro no tenía hijos. No tenía esposa. No tenía familia viva. En su testamento la nombra a usted como su única heredera universal. El silencio en el despacho se hizo absoluto. Podía escuchar el latido frenético de mi propio corazón. Eso significa, continuó doña Carmen leyendo las cifras con una calma profesional, que todo el patrimonio de la casa Montenegro pasa a ser de su propiedad. Esto incluye las fincas de caza en Toledo, el palacio en Segovia, la cartera de acciones industriales y los fondos líquidos depositados en el Banco de España y en Suiza. Hizo una pausa para dejar que la realidad se asentara. El valor total estimado después de impuestos es de 8.500 millones de euros. 8.500 millones. La cifra era tan absurda, tan inmensa, que mi cerebro se negó a procesarla. No eran números reales. Era una abstracción. Yo seguía pensando en los 3,50 € que costaba nuestro desayuno. No puede ser, balbuceé. Tiene que ser un error. Yo solo le invité a un café, doña Carmen. Solo le escuché hablar de pintura.
No hice nada para merecer esto. Doña Carmen sonrió por primera vez. Una sonrisa triste pero cálida. Ahí es donde se equivoca Elena. Don Antonio vivió rodeado de gente que solo quería su dinero. Gente que le adulaba por su apellido. Usted fue la única persona en sus últimos años que le trató como a un ser humano. Usted le dio lo único que su dinero no podía comprar. Le dio su tiempo. Le dio su dignidad. Y lo hizo cuando usted misma lo estaba perdiendo todo. Ella empujó la carpeta hacia mí. No es un error, querida. Es justicia. Javier del Castillo la llamó inútil y fracasada. Pero uno de los hombres más visionarios de este país vio en usted algo que valía más que todo su imperio. Vio bondad. Miré los papeles. Las letras bailaban ante mis ojos nublados. No lloraba por los 8.500 millones de euros. Lloraba porque por primera vez en mucho tiempo alguien me había visto de verdad. No a la esposa trofeo. No a la mujer divorciada de mediana edad. Sino a Elena. Y lloraba porque mi amigo se había ido. Dejándome la herramienta más poderosa del mundo para reconstruir mi vida y quizás la de muchos otros. Firme aquí, Elena, dijo doña Carmen ofreciéndome una pluma. No una Montblanc ostentosa, sino una pluma sencilla y elegante. Tomé la pluma. Mi mano ya no temblaba. El miedo a Javier se había disuelto como el humo. Iba a firmar. Y con esa firma el mundo iba a temblar. Antes de firmar nada, doña Carmen deslizó un último objeto sobre la mesa. Era un sobre pequeño. De papel grueso y color crema. En el frente estaba escrito mi nombre con una caligrafía temblorosa pero elegante que reconocí al instante. Era la letra del señor Sombra. La misma letra con la que apuntaba títulos de libros en sus servilletas de papel en la cafetería. Esto es para usted, dijo la abogada con voz suave. Don Antonio insistió en que lo leyera antes de tomar posesión de su legado. Mis manos temblaban al romper el sello de lacre. Saqué la hoja doblada. El olor a tabaco de pipa y madera vieja que emanaba del papel me llenó los ojos de lágrimas. Empecé a leer. Y mientras lo hacía pude escuchar su voz ronca y amable resonando en mi cabeza. Como si estuviera allí mismo sentado a mi lado. Querida Elena. Si estás leyendo esto es que mi viaje ha terminado y el tuyo acaba de empezar. Perdóname por la pequeña mentira de mi nombre. No quise engañarte. Solo quería ser simplemente Sombra por un tiempo. Quería ser un hombre normal que toma café y habla de arte sin que el peso de mi apellido distorsionara la conversación. Durante 80 años construí un imperio. Levanté fábricas. Compré tierras. Acumulé una fortuna que la mayoría no puede ni imaginar. Pero en ese camino perdí lo esencial. Me rodeé de gente que conocía el precio de todo pero el valor de nada. Gente que miraba mis bolsillos y no mis ojos. Estaba solo, Elena. Terriblemente solo en mi jaula de oro. Hasta aquella tarde de lluvia. Cuando olvidé mi cartera sentí verdadero pánico. No por el dinero sino por la vergüenza de la vejez. Tú no sabías quién era yo. Podías haberme ignorado. Podías haberme mirado con desdén como hacía tu marido con todo lo que no brillaba. Pero no lo hiciste. Pagaste mi café. Me sonreíste con dulzura. Me trataste con la dignidad que todo ser humano merece. En ese momento supe que había encontrado a la persona adecuada. Tú eres la única persona en años que no vio mi dinero. Tuviste mi soledad y la abrigaste. Me dijiste una vez que si tuvieras poder construirías un santuario para proteger las cosas frágiles. Pues bien, querida amiga. Aquí tienes el poder. No te dejo este dinero para que te compres joyas vacías o casas frías. Te lo dejo como una herramienta. Sé que tu marido te hizo creer que eras débil. Que no valías nada sin él.
¡Qué gran error cometió! Eres la mujer más fuerte que he conocido porque tu fuerza reside en tu bondad. Restaura el mundo, Elena. Igual que restaurabas esos viejos cuadros rotos. Usa lo que te doy para arreglar las grietas. Para dar voz a los que callan. Para proteger la belleza. No dejes que la culpa te pese. Te lo has ganado. No por tu apellido ni por tu sangre, sino por tu corazón. Gracias por el café. Y gracias por ser mi amiga. Tuyo siempre. Antonio. Dejé la carta sobre la mesa. Las lágrimas caían libremente por mis mejillas, pero no las sequé. Eran lágrimas de sanación. Durante años Javier me había convencido de que mi sensibilidad era un defecto. De que mi tendencia a cuidar de los detalles y de las personas era una debilidad que me impedía triunfar en el mundo real. Pero ahora el hombre más exitoso que había conocido me decía lo contrario. Me decía que mi bondad era mi mayor activo. Sentí una paz inmensa. Una claridad absoluta. El dinero ya no me daba miedo. Ya no era una cifra monstruosa de 8.500 millones de euros. Ahora lo veía como lo que realmente era. Ladrillos para el santuario. Pinceles para restaurar. Miré a doña Carmen. Ella me observaba con respeto esperando mi decisión. Estoy lista, dije con voz firme. Tomé la pluma. El tacto frío del metal me dio seguridad. Acerqué el documento final. Ese papel que transfería el peso de un imperio a mis hombros. No firmaba por codicia. No firmaba por venganza contra Javier. Firmaba por una promesa. La punta de la pluma tocó el papel. La tinta fluyó negra y permanente. Escribí mi nombre. Elena Velasco. Cada letra era una afirmación de mi existencia. Ya no era la exmujer de nadie. Era la heredera de una voluntad noble. Dejé la pluma sobre la mesa. El sonido fue suave pero definitivo. Me levanté y caminé hacia el gran ventanal del despacho. Madrid se extendía bajo mis pies. La ciudad parecía distinta ahora. Ya no era un laberinto hostil donde yo tenía que luchar para sobrevivir. Ahora era un lienzo inmenso esperando ser cuidado. Miré hacia el horizonte, hacia donde debía estar el barrio de las letras. Gracias, sombra, susurré al cristal. No te fallaré. Y mientras el sol de mediodía iluminaba mi rostro, supe que la verdadera tormenta estaba a punto de desatarse sobre aquellos que me habían subestimado. Pero yo ya no tenía miedo a la lluvia. Yo era la dueña de la tormenta. Señoras y señores, el momento en que Elena puso su firma en ese papel marcó el giro definitivo del destino. Si ustedes siguen aquí escuchando y sienten la emoción de este renacimiento, por favor ayúdenme escribiendo el número 1 en los comentarios. Saber que me acompañan en este viaje es el mayor aliento para que pueda narrarles la parte final de esta historia donde la verdad y la justicia por fin salen a la luz. Dicen que en Madrid las noticias vuelan más rápido que el viento. Yo no estuve allí para verlo. En ese momento yo estaba lejos del ruido. Sentada en la tranquilidad de mi nuevo destino. Pero me contaron los detalles. Madrid al fin y al cabo es como un pueblo grande donde los secretos de la alta sociedad siempre encuentran la manera de filtrarse por las grietas. Javier estaba celebrando. Había llevado a Vanessa a uno de esos restaurantes de moda en el Paseo de la Castellana. De esos donde los camareros te llaman por tu apellido y el vino cuesta más que el sueldo de un mes de un obrero. Estaban brindando. Seguramente por su libertad. Por su victoria en el tribunal. Por el futuro brillante que Javier creía tener asegurado. Entonces su teléfono móvil comenzó a vibrar sobre el mantel de lino blanco. Al principio lo ignoró. Javier siempre decía que un hombre importante no debe ser esclavo del teléfono. Pero luego vibró otra vez. Y otra. Y otra. Era un zumbido insistente. Molesto.
Como una avispa que se niega a irse. Vanessa frunció el ceño molesta por la interrupción. Javier miró la pantalla con desgana. Era un mensaje de un socio del club de campo. Solo tenía un enlace a la edición digital del diario ABC y una frase corta. Javier. Tienes que ver esto. Ahora mismo. Javier abrió el enlace. Me imagino el color abandonando su rostro. Me imagino sus manos perfectamente cuidadas empezando a temblar. Allí estaba. En la portada digital. Una foto mía saliendo del despacho de abogados. Y un titular que cayó sobre su vida como una bomba nuclear. La misteriosa Elena Velasco. Única heredera del Imperio Montenegro y su fortuna de 8.500 millones de euros. La copa de vino de Javier se resbaló de sus dedos. El cristal se rompió contra el suelo. El líquido rojo manchó sus pantalones italianos de 1.000 euros. Pero él ni siquiera se dio cuenta. Sus ojos estaban clavados en la cifra. 8.500 millones. Un sonido estrangulado salió de su garganta. No era dolor. No era tristeza. Era la agonía pura de la codicia. Marcó el número de Ricardo Almansa. Su abogado. El mismo hombre que se había burlado de mi silencio en el juicio. Javier no esperó a que le saludara. Empezó a gritar en medio del restaurante sin importarle las miradas de los otros comensales. Ricardo, dime que es mentira. Dime que podemos impugnarlo. Estábamos casados cuando ella conoció a ese viejo. Ese dinero es ganancial. Tengo derecho a la mitad. Tengo derecho a 4.000 millones. Haz algo, Ricardo. Para eso te pago. Al otro lado de la línea hubo un silencio denso. Un silencio frío. Luego la voz del abogado sonó metálica y cortante. Una voz que ya no tenía la calidez del cómplice sino la distancia del profesional que ve un barco hundirse. Javier, escúchame bien. No podemos hacer nada. Absolutamente nada. Pero estábamos casados, insistió Javier con la desesperación de un náufrago. Y entonces Ricardo soltó la verdad. Esa verdad afilada que Javier mismo había fabricado con sus propias manos. Recuerda el documento que le obligaste a firmar hace 3 meses, Javier. Tú insististe en la separación de bienes absoluta. Tú querías proteger tus ahorros y tus propiedades para que ella no se llevara nada. El juez ratificó ese régimen económico en la sentencia de divorcio a petición tuya. Legalmente ella y tú sois extraños. Su patrimonio es suyo. Y el tuyo es tuyo. El abogado hizo una pausa cruel antes de dar la estocada final. Felicidades, Javier. Ganaste el juicio para ahorrarte una pensión de 2.000 euros al mes. Y por esa victoria acabas de perder la mitad de 8.500 millones. Has hecho el peor negocio de la historia. La llamada se cortó. Javier se quedó con el teléfono pegado a la oreja escuchando el tono de comunicando. Estaba pálido. Sudoroso. Parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Vanessa le miraba desde el otro lado de la mesa. Ella no veía a un hombre destrozado por el desamor. Veía a un hombre destrozado por el dinero. Veía la fealdad de su alma expuesta sobre la mesa como una herida abierta. Javier no estaba llorando porque hubiera perdido a una gran mujer. Estaba llorando porque había perdido una gran cuenta bancaria. ¿Qué te pasa?, le preguntó ella con voz fría. Estás haciendo el ridículo. Todo el mundo nos mira. Javier levantó la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Cállate, le gritó. Cállate, tú no entiendes nada. Es mi dinero. Debería ser mi dinero. Vanessa se levantó despacio. Tomó su bolso de marca. Ese bolso que Javier le había comprado para presumir. Creo que me voy, dijo ella. No me gusta estar con perdedores, Javier.
Y tú acabas de perder a lo grande. Ella salió del restaurante. Sus tacones resonaron sobre el suelo de madera alejándose de él. Javier se quedó solo, sentado entre los restos de su celebración, con una mancha de vino en el pantalón y un agujero negro en el pecho. Él había querido una ruptura limpia. Había querido que no quedara nada que nos uniera. Y el destino en su infinita ironía le había concedido exactamente lo que deseaba. Estaba completamente libre de mí. Y completamente excluido de mi fortuna. Desde mi ventana en las afueras yo miraba el atardecer. No sentía pena por él. Javier había sembrado vientos de egoísmo durante años. Ahora por fin estaba recogiendo su tempestad. Javier tardó 3 días en conseguir una audiencia conmigo. Tuvo que rogar a las secretarias del bufete Echevarría. Tuvo que esperar en el vestíbulo como un vendedor a puerta fría. El gran Javier del Castillo. El hombre que nunca esperaba por nadie ahora estaba sentado en una silla de visitas leyendo revistas viejas mientras esperaba a que su exmujer le concediera 5 minutos de su tiempo. Acepté verle. No por crueldad. Tampoco por nostalgia. Acepté porque necesitaba cerrar el libro. Necesitaba verle una última vez no con los ojos de la esposa sumisa sino con los ojos de la mujer libre que ahora era. La reunión fue en la sala de juntas principal. Una mesa larga de cristal nos separaba. Yo me senté en la cabecera con la espalda recta y las manos sobre la mesa. Doña Carmen estaba a mi lado como un guardián silencioso. Cuando Javier entró me sorprendió lo pequeño que parecía. Su traje impecable ahora le quedaba un poco grande. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y ese aire nervioso de un animal acorralado. Ya no había rastro de la arrogancia del tribunal. Su seguridad se había evaporado en el mismo instante en que Vanessa cerró la puerta de aquel restaurante. Elena, dijo él con una voz que intentaba ser cálida pero sonaba ronca. Gracias por verme. Sabía que en el fondo seguías siendo tú. Mi Elena sensata. Levanté una mano para detenerle. No soy tu Elena, dije con frialdad. Soy la señora Velasco. Y tienes 10 minutos, Javier. Él tragó saliva. Se sentó y comenzó un discurso que claramente había ensayado frente al espejo. Habló de nuestros años juntos. De los veranos en Mallorca. De cómo él me había apoyado en mis inicios. Intentó reescribir la historia pintándose a sí mismo como un marido exigente pero amoroso que solo quería impulsarme a ser mejor. Era patético. Y entonces llegó al punto. Al dinero. Elena, esto es una locura, dijo inclinándose sobre la mesa. 8.500 millones de euros. Es demasiado para una sola persona. Esos activos industriales necesitan gestión experta. Yo conozco el mercado. Yo puedo ayudarte a administrarlo. Y por los viejos tiempos creo que es justo que lleguemos a un acuerdo. Un porcentaje pequeño. Digamos un 10%. O incluso un 1%. Sería lo justo por haber compartido 10 años de vida. Le miré en silencio. Un 1% de mi herencia eran 85 millones de euros. Incluso en su derrota Javier seguía intentando sacar tajada. Seguía viéndome como una tonta a la que podía manipular con palabras bonitas sobre el pasado. Me levanté despacio. El chirrido de mi silla contra el suelo resonó en la sala vacía. Javier me miró con esperanza. Creyó que iba a ceder. Creyó que la mujer que le preparaba la cena y aguantaba sus desprecios todavía vivía dentro de mí. Javier, dije con voz suave pero firme. Durante años me dijiste que mi mayor defecto era que yo no entendía el valor del dinero. Que yo vivía en un mundo de fantasía. Él asintió rápido, ansioso. Lo decía por tu bien, Elena. Para que aprendieras. Me acerqué a la ventana y miré Madrid.
Luego me giré para clavar mis ojos en los suyos. Pues bien, Javier. He aprendido. He aprendido la lección más importante que me enseñaste. Tú siempre le pusiste precio a todo. A nuestra casa. A mi tiempo. A mi cariño. Para ti todo era una transacción. Hice una pausa para que mis palabras calaran hondo. Tú fuiste quien exigió ante el tribunal que no hubiera piedad. Tú pediste que se valorara nuestro matrimonio en 0 euros. Tú dijiste que querías una ruptura limpia y total. Que cada uno se llevara lo que era suyo legalmente. Javier se puso pálido. Empezó a balbucear. Pero eso fue antes. Eso fue un trámite legal. Elena, por favor. No le dejé terminar. El tribunal ya ha decidido lo que te debo. Javier continuó implacable. La sentencia es firme. Y yo soy una mujer que respeta la ley. Respeto tu deseo de separación de bienes. Respeto tu deseo de que no compartamos nada. Caminé hacia la puerta. Pero Elena suplicó él levantándose de la silla con desesperación. Soy tu marido. Tuvimos una vida. No puedes dejarme así. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta. Le miré una última vez. No sentí odio. Solo sentí una pena inmensa y distante. Como quien mira un edificio en ruinas desde lejos. No, Javier, le corregí. Tú no eres mi marido. Eres el hombre que ganó un juicio para no pagar una pensión y perdió una fortuna por su propia avaricia. Quédate con tu victoria del tribunal. Es todo lo que vas a tener de mí. Abrí la puerta y salí. Detrás de mí escuché el sonido de Javier dejándose caer en la silla. Un sonido de derrota total. Pero yo no me detuve. Mis pasos resonaron firmes en el pasillo de mármol. Caminaba sola. Pero nunca me había sentido tan acompañada. Mi dignidad caminaba conmigo. Y eso valía más que cualquier cheque que él pudiera imaginar. Ha pasado un año desde aquel día en el despacho de abogados. El sol de la tarde cae suave y dorado sobre los campos de olivos de mi finca en Toledo. El aire aquí es limpio. Huele a tierra mojada. A tomillo. Y dentro de esta habitación huele a lo que más amo en el mundo. Huele a trementina y a aceite de linaza. Estoy de pie frente a un caballete. Mis manos ya no están inmaculadas como quería Javier. Mis uñas tienen restos de pintura azul y ocre. Llevo un delantal manchado sobre ropa cómoda. No hay joyas en mi cuello. No hay relojes caros en mi muñeca. Y sin embargo nunca me he sentido tan rica como ahora. Paso el pincel con cuidado sobre una grieta antigua en el lienzo de un santo del siglo XVII. Con paciencia. Con amor. Devolviendo la luz a lo que el tiempo había oscurecido. Fuera por la ventana abierta escucho música. En el jardín un grupo de jóvenes becarios ensaya con violonchelos. En el granero reformado 2 pintores discuten apasionadamente sobre la luz. Esta finca ya no es un lugar cerrado para que los hombres ricos vengan a cazar animales. Ahora es el santuario que le prometí al señor Sombra. Es un refugio donde el talento florece sin miedo al hambre. A veces cuando el silencio de la noche cae pienso en el camino que me trajo hasta aquí. Y pienso en las lecciones que la vida me ha grabado a fuego. Javier es ahora solo un recuerdo borroso. Me han dicho que sigue en Madrid intentando mantener las apariencias. Intentando convencer al mundo de que sigue siendo importante. Pero ya nadie le escucha. Su historia y la mía me han enseñado 3 verdades absolutas que quiero compartir con ustedes. La primera es sobre la ceguera de la arrogancia. Javier fracasó estrepitosamente no porque le faltara inteligencia para los negocios. Fracasó porque cometió el error de juzgar a las personas por su envoltorio. Él miró mi silencio y vio sumisión. Miró la ropa vieja de don Antonio y vio pobreza.
Nunca entendió que el verdadero valor de un ser humano no se grita. Se demuestra. Subestimar a quien tienes al lado solo porque no hace ruido es el camino más rápido hacia la propia destrucción. La segunda lección es quizás la más dolorosa pero también la más liberadora. Durante mucho tiempo me culpé por la traición de mi marido. Me preguntaba qué me faltaba. ¿Por qué buscó a otra más joven? Ahora sé la verdad. La traición de un hombre como Javier no nace de la insuficiencia de la mujer. Nace de la inseguridad profunda del hombre. Él necesitaba sentirse un gigante. Y a mi lado, con mi mirada tranquila y mi independencia mental, él se sentía pequeño. Necesitaba a alguien a quien deslumbrar con juguetes caros porque su propia personalidad no bastaba para llenar una habitación. Su infidelidad no hablaba de mis carencias. Hablaba de su vacío. Y la tercera lección. La más importante de todas. Es sobre la victoria. Mucha gente piensa que gané porque heredé 8.500 millones de euros. Se equivocan. El dinero es útil. Sí. Me permite hacer el bien. Me permite construir este refugio. Pero mi verdadera victoria ocurrió antes de recibir el cheque. Mi victoria ocurrió en ese tribunal. Ocurrió cuando decidí no gritar. Cuando decidí no rebajarme a su nivel. Cuando decidí firmar y marcharme con la cabeza alta. La verdadera victoria de una mujer no es destruir a quien la lastimó. No es vengarse. La victoria real es mantener la dignidad intacta cuando todo se desmorona. Es saber quién eres cuando nadie te mira. Es tener la valentía de cerrar la puerta sin dar un portazo y construir una vida nueva donde no haya espacio para el rencor. Limpio mi pincel con un trapo viejo. El cuadro está terminado. La grieta ha desaparecido. El santo vuelve a sonreír. Yo también sonrío. He restaurado este cuadro. Pero lo más importante es que me he restaurado a mí misma. Ya no soy la esposa de nadie. Ni la víctima de nadie. Soy Elena. La guardiana de este santuario. La amiga del Señor Sombra. La vida es extraña y maravillosa. A veces nos quita todo para que podamos encontrar lo único que realmente importa. Nuestra propia alma. Y ahora les pregunto a ustedes, amigos que me han acompañado hasta el final de este relato. Si tuvieran el poder de cambiar su vida hoy mismo, ¿tendrían el valor de soltar lo que les hace daño aunque eso signifique caminar un tiempo en la oscuridad? Gracias por escuchar mi voz. Gracias por escuchar mi silencio. Aquí concluye la historia de Elena Velasco. ¿Qué opinan ustedes sobre su decisión final? Si hubieran estado en sus zapatos, ¿habrían tenido la fortaleza de elegir el camino del silencio o habrían buscado la venganza? Por favor, compartan sus reflexiones más sinceras en la sección de comentarios. Les prometo que leeré cada una de sus palabras con el mayor respeto y atención. Si este relato les ha hecho pensar o ha tocado alguna fibra sensible en su corazón, no olviden dejar un me gusta. Compártanlo con esa persona que ustedes saben que también se emocionará con este mensaje. Y por supuesto, asegúrense de suscribirse al canal para no perderse los misterios que aún nos quedan por descubrir. Nos escuchamos en la siguiente historia. Y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista sea usted.